Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América. Este es el programa de France 24 para revisar en profundidad las historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy. El obispo nicaragüense Rolando Álvarez se niega al destierro y sigue en prisión por criticar a Daniel Ortega, que a su vez arrecia la persecución al modificar la Constitución para que la policía actúe en defensa del statu quo. Y vamos a ir a Brasil, donde miles de afganos encontraron una segunda oportunidad. Desde el regreso del régimen talibán al poder, miles han llegado al aeropuerto de São Paulo, donde las autoridades no dan abasto. Y visitamos también Perú, cuya gastronomía es reconocida a nivel mundial por su exquisitez. Recientemente, un restaurante de Lima fue elegido como el mejor del planeta. Los peruanos tienen un día nacional para conmemorar el ceviche, un plato hecho a partir de pescado fresco. Les contamos las claves para prepararlo. Y vamos a ir de inmediato a Nicaragua para revisar la imagen de la semana. El obispo Rolando Álvarez se negó a ser desterrado y permanece detenido en una cárcel de Managua tras haber sido condenado sin juicio por supuesta traición a la patria. Daniel Ortega intentó esta semana deshacerse del impacto que tiene en su popularidad el hecho de tener un religioso en prisión, pues según una encuesta de Gallup para el medio Confidencial, el 79% de los nicaragüenses rechaza el arresto de Álvarez, por lo que Ortega intentó negociar con el Vaticano su liberación. Álvarez ha reiterado que no renunciará a su nacionalidad solo por ser crítico con el régimen de Ortega en sus eucaristías. Ya en febrero de 2022, Álvarez se había negado al destierro cuando Ortega envió a 222 presos políticos a Estados Unidos. Escuchemos lo que decía antes de su arresto. Lo que pasa es que el gobierno siempre ha pretendido una iglesia muda, no quiere que hablemos, no quiere que anunciemos la esperanza al pueblo ni denunciemos la injusticia. Y entonces, obviamente, yo pienso que quieren acallar la voz de la iglesia, pues, ¿verdad? Pero si nosotros callamos, las piedras van a gritar. Y es que desde que el Papa Francisco calificó al gobierno nicaragüense como una dictadura, Ortega rompió relaciones diplomáticas con el Vaticano y arreció su cerco a la Iglesia Católica, prohibiendo las procesiones de Semana Santa y expulsando monjas del país. Así habló Francisco en una entrevista. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer de dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35, traerlas aquí las mismas, ¿no? Es un tipo de dictaduras groseras. Y esto justamente nos lleva a la cifra de la semana. Además de Álvarez, son 64 personas las que siguen detenidas por motivos políticos en Nicaragua, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una iniciativa de defensores de derechos humanos que trabaja desde la crisis de 2018, en la que las protestas contra Ortega y contra su esposa fueron duramente reprimidas, dejando un saldo de 355 fallecidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esta semana Ortega tomó otro paso en dirección a la represión y pidió a la Asamblea Nacional, controlada completamente por sus partidarios, modificar la Constitución que establecía que la policía era una institución apolítica y apartidista y la subordinó a la presidencia. Y además agregó el delito de deserción. El hecho ocurre luego de que decenas de policías huyeron a Estados Unidos y a Costa Rica. El caso más reciente es el de la subcomisionada María de Jesús Guzmán, quien llegó a la Unión Americana la semana pasada. La policía nicaragüense nació en 1979 con el nombre de Policía Sandinista y ha sido una institución clave para Ortega. Desde su regreso al poder en 2007 es común que los uniformados participen en eventos políticos. En 2020 la Casa Blanca sancionó a la institución y a sus dirigentes por violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas antigubernamentales de 2018. Y cambiamos de tema y nos vamos a Brasil, que ha emitido 11.500 visados humanitarios para ciudadanos de Afganistán desde el regreso del talibán al poder. La mayoría de ellos llegaron al aeropuerto de São Paulo, pero a pesar de lo magnánimo del programa, las autoridades no lo pueden gestionar de manera fluida debido a la cantidad de personas que llegan.
En el aeropuerto internacional de esta ciudad se forman aglomeraciones que el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva atiende con traslados periódicos. Veamos el informe del equipo de France 24 en terreno previo a un traslado reciente. Llevan desde las 6 de la mañana preparando comida para unos 200 refugiados afganos que están acampados en el aeropuerto a la espera de una plaza en una casa de acogida. Vamos colocar no carrinho. Unas 15 personas se encargan de la logística para que esta comida llegue caliente al Aeropuerto Internacional de San Paulo, que lidia con una emergencia humanitaria desde febrero de 2022. Toda la entrega tiene que ser muy rápida para disminuir el riesgo de contaminación. La situación es crítica. Nos piden ocultar el rostro de estos refugiados por seguridad. Muchos afganos llevan semanas sin ducharse, incluso denuncian una plaga de sarna. Este joven llegó hace 6 meses huyendo de la persecución de los talibanes. Aquí creó una ONG para ayudar a sus compatriotas. En Afganistán también trabajaba en la defensa de los derechos humanos. No hay suficientes campos de refugiados para alojar a todo el mundo. Este es un problema enorme. Cada día llegan más afganos y la aglomeración aquí sigue creciendo. Ahora mismo tenemos a 205 afganos, pero mañana pueden llegar a ser 250, el día después 300 o 400. Sin embargo, las autoridades no toman una actitud para llevar a todo el mundo a un albergue. Desde el Ayuntamiento de Guarulhos exigen más apoyo del gobierno central para gestionar esta crisis humanitaria. Hasta la fecha han atendido a más de 3.500 afganos. Hoy el estado de Sao Paulo tiene cerca de 800 plazas en los albergues. Durante meses conseguimos acoger a estas personas, pero todas las plazas se llenaron. Por eso los refugiados volvieron a aglomerarse en el aeropuerto. El municipio de Guarulhos ya hizo varias peticiones al gobierno federal. Una de ellas es la interiorización de estas personas en todo el país. Brasil tiene capacidad para recibir a estos refugiados. Se refiere al programa implementado en Brasil para repartir a los refugiados venezolanos en otros estados. El gobierno central ha prometido trasladar a los afganos hacinados en el aeropuerto a albergues de ciudades cercanas. Y esta semana tuvieron lugar 2 cumbres de líderes de países de la región, la del Mercosur y la de la Comunidad del Caribe CARICOM. Vamos a revisar cada una de ellas. El Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay se dio cita en Puerto Iguazú con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y la crisis en Venezuela en la agenda. Por un lado, el acuerdo firmado en 2019 sigue sin implementarse debido a exigencias del antiguo continente en materia medioambiental, que son criticadas por Brasil y Argentina, que denuncian que dejan a Sudamérica relegada a un papel de exportador de materias primas. Las diferencias se hicieron evidentes con la decisión del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou de no firmar la declaración final, pues quiere acelerar un tratado de libre comercio con China, que está bloqueado precisamente por la posición de Lula y de Alberto Fernández. Y por otro lado, los presidentes uruguayo y paraguayo, Mario Abdo Benítez, se unieron para pedir el rechazo en bloque a la inhabilitación de la opositora venezolana María Corina Machado a participar en las elecciones presidenciales en Venezuela en 2024. Recordemos que Brasil y Argentina han sido aliados del régimen venezolano desde tiempos de Hugo Chávez. Escuchemos los momentos destacados del encuentro de mandatarios al que asistió además Luis Arce de Bolivia, que se encuentra en proceso de adhesión al Mercosur. Es imperativo que Mercosur provea un cambio y una respuesta fuerte. Es inaceptable entregar el poder de compra del Estado, uno de los pocos instrumentos de política industrial que nos quedan. No nos interesan acuerdos que nos condenen al eterno rol de exportadores de materia prima, minerales y crudo. Flaco favor le haríamos a la democracia venezolana y al pueblo venezolano si no alzamos nuestra voz, como hizo el presidente Abdo, que suscribo, apoyo, y en este tono, como es el que siempre tenemos, creo que el Mercosur tiene que dar una señal clara para que el pueblo venezolano pueda encaminarse a una democracia plena que claramente hoy no la tiene.
Entre tanto, los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe, CARICOM, celebraron sus 50 años en Trinidad y Tobago y como regalo se dieron la libre circulación de sus ciudadanos para vivir y trabajar en cualquiera de las naciones que la integran. El tema clave de la agenda, sin embargo, fue Haití, que está sumido en una profunda crisis política y social y asediado por la violencia de las pandillas. En el marco de este encuentro, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió con el primer ministro de Haití, Ariel Henry, y apoyó el envío de una fuerza especial estadounidense a la isla. Según la ONU, más de 2.000 personas fueron asesinadas y más de 1.300 secuestradas en 2022 por las pandillas, más del doble que en 2021. El trabajo que estamos haciendo para fortalecer a la policía y los servicios de seguridad en Haití tiene tiempo para verse reflejado y que el gobierno pueda retomar el control del país y no ser dominado como lo está ahora en tantos lugares por las pandillas. Y nos vamos a Perú, que celebró el Día Nacional del Ceviche, una fiesta para conmemorar a uno de los principales platos de la gastronomía del país suramericano. Francisco Zacarías nos cuenta las claves para lograr un buen ceviche peruano. El ceviche es uno de los máximos exponentes de la gastronomía del Perú, porque enlaza la gran diversidad culinaria de esta nación andina. Es un plato de orgullo para millones de peruanos, quienes con mucha emoción participan de los festejos. Trozos de pescado fresco, jugo de limón, ají, sal y pimienta al gusto, finas rodajas de cebolla roja, junto a pedazos de batata y maíz tierno, son los principales ingredientes. Por sus intensos sabores y la combinación de productos autóctonos, traspasó fronteras y ha conquistado los paladares más exigentes. Es la imagen de nuestra cocina peruana. Son tiempos en que el mundo está puesto los ojos en el Perú, mediante nuestra cocina, reconocida como una de las mejores del mundo, porque el ceviche es la imagen del Perú. Y es un plato que se consume cuando uno está en un estado de alegría, feliz, y esta es una muestra. Perú vive una fiesta gastronómica. Los principales chefs de diversas regiones del país demuestran sus habilidades para preparar un buen ceviche. También se realizan degustaciones y campeonatos de maestros cevicheros. Mira, todo es al instante, como ustedes ven, estamos preparando todo al instante, todo es el momento y todos los insumos frescos. Importante tener un buen pescado fresco, la cebolla también al instante, todo tiene que estar fresquito para que salga bien un buen ceviche. Eso es lo importante, y un buen limón, por supuesto, de un limón del norte del país, que es de Piura, ¿no? El gobierno peruano busca que el ceviche que se prepara en este país sea declarado Patrimonio Cultural de la UNESCO. Con esa finalidad, el Ministerio de Cultura presentó un expediente al organismo para resaltar la labor de pescadores, productores agrícolas y cocineros tradicionales de esta nación. La UNESCO dará a conocer la decisión en diciembre en Botsuana, África. Gracias, Francisco, y gracias a ustedes por ver Aquí América. En la producción estuvo Giovanni Agudelo. Por favor, envíenme sus comentarios en la dirección que ven en su pantalla. Sigan viendo France 24.